y también impulsarlo, debido a que vamos a hacer un análisis, un diagnóstico concienzudo del que en estos momentos se viene dando a nivel de la región Ancash. La bienvenida a nombre de la Dirección Regional de Educación de Ancash a cada uno de ustedes que son parte integrante de este sistema, de este conglomerado, y son actores directos del sistema educativo, lo que significa la educación a nivel de la región Ancash. Bienvenidos a cada uno de vosotros, representantes de los diversos organismos e instituciones llegadas directamente por orden al sector educación, desde las municipalidades, distritales, provinciales, desde las representaciones de las instituciones públicas que tienen que ver con los derechos de las personas, el Instituto de Defensa Civil, como también las autoridades de las provincias de la zona de los Conchucos, Callejón de Guaylas, de la zona costa, los representantes de las instituciones educativas como las unidades de gestión local que se tiene a nivel de todas las provincias, y obviamente a cada una de las personas que directa o indirectamente están ligadas precisamente al quehacer de la educación, de la enseñanza-aprendizaje. Si me bajan el volumen, por favor, de la música. No sé si es una de las dos. Pero vamos a empezar esta reunión de tarde. Seguramente muchos están ya con el almuerzo, luego el almuerzo un poco de sopor, pero vamos a brindarnos un fuerte aplauso. Hay que darnos este aplauso a cada uno de nosotros, porque somos partícipes del presente y del futuro de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros, incluso de las personas que en estos momentos llevan adelante la educación superior. Gracias por estar con nosotros en nombre de la Dirección Regional de Educación de Ancash, cuyo director titular regional, Edgar Paredes Viña, nos acompaña, como también está en estos momentos el representante de Enseña Perú, el señor Mateo Galván. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a invitar en representación del Ejecutivo Nacional a la prefecta regional Pamela Serafín Almonacín para que nos acompañe en la mesa, porque ella también representa pues al Ministerio de Educación, así que también hay que ofrecerle la calurosa bienvenida y su participación dentro de este importante evento. Bueno, y como es un evento netamente oficial, tenemos que también destacar la presencia de algunos alcaldes provinciales. Bienvenido a los alcaldes de la zona de los Conchucos, representantes de Devida, de la Cámara de Comercio, de las diversas unidades de gestión educativa local, de incluso de la Autoridad Nacional de Infraestructura, entre otros. Bueno, sería mucho de nombrarlos a cada uno de ellos, pero vamos a trabajar toda esta tarde para conocer no solamente el diagnóstico situacional en cuanto a los logros de aprendizaje en Ancash, sino también cuál es el compromiso que tenemos cada uno de nosotros en adelante. Nos ponemos en pie para entonar el himno nacional del Perú. Siempre seamos
¡Viva el Perú! ¡Viva! Nos mantenemos en pie, vamos a entonar las notas también del himno de la provincia de Huaraz, que acaba de conmemorar su 168 aniversario de creación política. ¡Viva Huaraz! Pueden ponerse cómodos. A esta importante reunión de trabajo que se había convocado a todas las autoridades, y muy particularmente las regionales, aquellas que tienen la capacidad de decisión. Sin embargo, parece que tienen una agenda bastante recargada o le están dando prioridad a otros temas cuando lo prioritario en nuestra sociedad, creo yo, es la educación, que tanta falta nos hace incidir, aplicar y también incidir en lo que significa no solamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también inculcar valores, principios, para que de esta forma formemos a ciudadanos con civismo realmente. Quiero invitar para las palabras de apertura a esta reunión de trabajo, estrategia regional, logros de aprendizaje en Ancash, al señor director regional de educación de nuestra región, la persona de Edward Paredes Milla, a quien lo recibimos con fuerte y caluroso aplauso. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, distinguidas autoridades. Gracias a nuestro prefecto de acompañarnos en esta mesa de honor, también a Mateo, a todas las autoridades, directores de UGEL, alcaldes, representantes de la Defensoría del Pueblo, también de Defensa Civil, INDECI. Tenemos a nuestros también funcionarios de la AGRE, los 3 directores que tenemos presentes el día de hoy: gestión institucional, gestión administrativa y gestión pedagógica. A todos ustedes, jefes de área, jefes de imagen y todos los que el día de hoy nos acompañan, programas que también son parte de este momento especial, en la cual yo quiero partir de un paradigma fundamental
que no es de mi invento, es algo que lo hemos aprendido todos quienes estamos de alguna forma comprometidos con la gestión pública. Es este paradigma de que los cambios no se dan en el núcleo, los cambios se dan en la periferia. No tanto son los ojos del que está en el centro, sino de los que están viéndonos de fuera. Y es lo que se dan cuenta de cómo estamos en educación. Y entonces, dar un salto de lo sectorial a lo territorial cuesta. Es difícil. La verdad, yo les pido disculpas por tanta demora, esto debería haber salido antes. Los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje salió en mayo. Pero mientras tanto no hemos descansado, hemos caminado juntos con los directores de UGEL, con sus jefes de área, con los funcionarios de la DRE, con los trabajadores, y hemos ido acompañando aspectos fundamentales que nos van a ayudar a consolidar lo que el día de hoy vamos a presentar, que si bien es cierto todavía no es un plan, no es un proyecto, no es un programa, porque un programa, un proyecto y un plan tienen estándares, tienen parámetros. Lo que el día de hoy vamos a presentar es una estrategia que lo hemos trabajado. Si bien es cierto, todavía no masificado, lo hemos trabajado focalizado, pero muy representativo, porque en el evento donde se ha preparado esta estrategia han estado desde la Dirección Regional de Educación hasta un estudiante. Han estado padres de familia, han estado especialistas, docentes, directores, todos los miembros de una comunidad educativa. Hemos trabajado a ese nivel. Entonces, no estamos hablando de un proyecto, no estamos hablando de un plan, no estamos hablando de un proyecto, programa o plan, pero sí está enmarcado en el proyecto educativo regional, que es nuestro referente, que es nuestro norte, que no está desconectado del plan concertado regional, y es ahí donde empezaremos a caminar paso a paso y mejorando en el camino. Entonces, este primer tema de saltar de lo sectorial a lo territorial tiene sus costos. Costos en el tiempo, el tema de los recursos, no es fácil. Y es entonces cuando nos encontramos con Enseña Perú, veíamos su experiencia en Huari, su experiencia en algunos otros territorios, en la misma Dirección Regional de Educación, trabajando en el proyecto educativo regional, y entonces decimos, nos sentamos con ellos. Empezamos a trabajar. Hemos convocado a más actores, las puertas están abiertas para todos los que queremos y apostamos por la educación. Sabemos y estamos en la misma ruta de un principio universal, que es el principio del interés superior del niño. Considerado niño, no el niño que nosotros conocemos, sino hasta los 18 años, ¿cierto? Eso es parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, lo que nos empezó nos invitó a caminar fuera de la caja ha sido el evaluar que nosotros como sector de educación no vamos a poder solos. Eso fue lo primero que lo tuvimos claro, y no poder hacerlo solo significa mirar a los aliados, y la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es lo que pueden hacer nuestros aliados? Y entonces empezamos a caminar con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones para el tema de conectividad. Empezamos a trabajar el tema también con las instituciones tutelares de la seguridad ciudadana, en el COPROSEC, en el CORESEC, con donde nos reunimos y empezamos a alimentarnos de información. Y entonces necesitábamos sentarnos un día para poder presentar lo que hemos avanzado y que podamos escuchar también de ustedes o proponernos a través de los mecanismos que el día de hoy les van a orientar, qué podemos sugerir para poder mejorar esta estrategia, a pesar de que ya la tenemos algo estructurada. No es un trabajo acabado, pero ahí está más o menos con su norte. Y entonces ese radar que hemos preparado juntamente con Enseña Perú y todo este equipo multidisciplinario que hemos tenido es vender o presentar a la educación como una necesidad pública que tiene que estar en la agenda de todos. Si hablamos en el sector de educación, tiene que estar en la agenda de la parte pedagógica, de la parte administrativa, la parte institucional. Un financista no puede dejar de trabajar con un pedagogo, porque es ahí donde vamos a encontrar el nexo de establecer aquella ruta que tanto hablamos, que para poder lograr los cambios tenemos que primero pensar en el recurso humano, segundo, en tener una buena planificación y tercero, buscar el financiamiento. Hemos caminado paralelo, fortaleciendo el recurso humano, trabajando el tema de
el tema de planificación y al mismo tiempo buscar el financiamiento, que gracias al gesto y a la buena voluntad y la decisión política de nuestro gobernador se hizo un aporte de 10 millones para que se pueda fortalecer. Y esto solo es el inicio. La idea es conectarnos más para que estos recursos sean bien usados y al mismo tiempo nos ayuden a mover la aguja. Porque tenemos que en cualquier otro sector podemos cuantificar fácilmente las metas, porque es tan sencillo. Yo cumplo una actividad, cuantifico mis metas y las puedo lograr y las puedo medir fácilmente. Pero en el caso de educación, tú puedes cumplir tus metas físicas, terminas tus metas y de pronto no sabes si eso da resultado o no. Entonces, frente a ese resultado es que surge a nivel nacional la evaluación nacional logros de aprendizaje, que antes se llamaba evaluación censal escolar, el S, ahora es en la evaluación nacional logros de aprendizaje, que nos da un referente de cómo estamos. Y ahora tenemos incluso los resultados hasta por distritos, por institución educativa, perdón. Tenemos los datos. Y es doloroso ver que hay instituciones educativas en nuestro territorio que tienen 0 en comprensión lectora y 0 en matemática. Y eso en verdad es desesperante y preocupante. Entonces hoy día queremos iniciar esta agenda, estimados participantes. Este no va a ser el único evento, nos vamos a mover hacia Conchucos, hacia la costa, para poder trabajar este tema y tener algo sólido para el próximo año, pero paralelo a eso vamos trabajando estrategias que nos ayuden a mover la aguja. Incluso de mirar un poco, teniendo en cuenta que tenemos un alcalde, o no sé si hay más, pero lo conozco al alcalde como Amba, que incluso en la gestión municipal existe un PPR que se llama 090, que tenemos la necesidad de activarlo, de lograr que los 166 alcaldes puedan ponerle un monto a ese PPR y que a partir de ese monto asignado el MEF empiece a medirnos cómo es que el municipio, siendo una competencia compartida, tiene un PPR y que le puede significar desembolsos a favor de educación. Todo eso vamos a ir trabajando, pero les vuelvo a decir, no lo podemos hacer solo, necesitamos de los expertos. Pero todos tenemos que apuntar a algo bien sencillo. Tenemos que mover la aguja y tenemos que mover las cifras para que hagan que se escale en los resultados a nivel nacional. Ese es el reto, ese es el desafío. El día de hoy se van a mostrar cifras, pero no solamente cifras, se van a mostrar propuestas. Y hemos optado porque sean terceros los que hagan la presentación, no nosotros, porque en verdad nosotros como sector podemos encontrarle 1000 justificaciones a un resultado, pero tenemos un actor tercero, un mediador, que es Enseña Perú, que el día de hoy va a estar encargado de presentar algunas de las diapositivas que consideramos que su sinceramiento nos va a ayudar a entender cómo estamos en Andes. Muchas gracias por estar aquí y que empecemos con este trabajo tan importante de esta tarde. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Bueno, la responsabilidad de cada uno de nosotros es bastante grande y su presencia dice mucho, porque hay interés de que se vaya mejorando la educación, que los resultados que en estos momentos podamos conocer a través de las exposiciones se vayan mejorando, pero esto también tiene que ver con una incidencia de, como decíamos con el director regional, que mucho depende también de la educación, no solo en las aulas, sino también viene desde el hogar, y eso es más que necesario, es un pilar fundamental como es la familia, desde donde nace no solamente las actitudes, las posiciones, sino también los actos que puedan desarrollar nuestros padres y como ejemplo, el ejemplo espejo hacia nuestros hijos. Bueno, vamos a iniciar entonces con la presentación de los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, con el tema ANCASH en el contexto nacional de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje. El primer expositor es precisamente Christopher Rodríguez Atilano, de Enseña Perú. Tenemos acá un pequeño resumen de su trayectoria: ingeniero mecánico de profesión por la Universidad Nacional del Santa, pero apasionado por la educación. Trabaja por la educación y el impacto social desde el área de evaluación. Actualmente, desde Enseña Perú, está a cargo del área de monitoreo, evaluación y aprendizaje en el proyecto Efecto ANCASH. Ha sido docente de matemática y ciencias en el aula en San Pedro de Chaná, Huari y Guayguay en Junín, promoviendo el pensamiento crítico, análisis, datos y resultados como fuente para la construcción de aprendizajes. Christopher Rodríguez Atilano. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. El hecho de que estén aquí indica un compromiso muy grande para la educación, y la educación del presente, no solamente en el futuro, porque hay estudiantes que desde su rol ya están formando liderazgo. El día de hoy me encuentro aquí para presentarles los resultados de la ENLA, la Evaluación Nacional de Aprendizaje. Los resultados de ahora los vamos a ver desde el periodo 2016 al 2024, que fue el año pasado. Antes que nada, quisiera aclararles algo en temas de qué significa censal y qué significa muestral, ¿no? Muestral viene de muestra, es decir, algo muy pequeño, una evaluación a un grupo pequeño, pero que es representativo para cierto grupo más grande, que puede ser para la región, para la provincia o para el distrito. Y censal es para toda la población. Bien, teniendo en cuenta esto, por favor, avanzamos. Bien. Vamos a esperar. Antes que nada, igual, los resultados presentados van a ser resultados del cuarto grado de primaria a lo largo del tiempo, desde el 2016 al 2024, cuarto grado de primaria, ¿ok? Y también un preámbulo para conocer cómo se reportan estos resultados, para que puedan entender. Si bien es cierto, no todos están trabajando dentro del sector educativo, pero es necesario entender esto. Hay dos formas de poder entender estos resultados: mediante la medida promedio, que es el puntaje que logra el estudiante, o es el promedio aritmético del conjunto que puede ser la provincia, el distrito o la región, y a través de niveles de logro. Es decir, el puntaje se clasifica en cada uno de estos cajones o niveles de logro. Tenemos un nivel de logro previo al inicio, es decir, que ni siquiera lograron estar en este grupo que es inicio. ¿Qué significa que un estudiante esté en inicio? Que los aprendizajes que han obtenido los estudiantes son elementales, son muy básicos para el ciclo esperado, ¿de acuerdo? En proceso quiere decir que el estudiante ha logrado parcialmente los aprendizajes esperados para ese ciclo, según el currículo nacional, ¿no? Y satisfactorio indica que el estudiante logró todos los aprendizajes esperados para eso, ¿de acuerdo? Es necesario entender esa distribución. ¿Podemos pasar, por favor? Bien, en el 2024 se tomó la evaluación, la ENLA, censal. Ok, vale, gracias. En el 2024 la evaluación fue censal. Eso quiere decir que se tomó a toda la población del cuarto grado de primaria. Sin embargo, es necesario entender esto también. Esta información la podemos obtener en el reporte técnico de evaluación nacional de logros del aprendizaje, que está en la página de la UMC, la Unidad de Medición de la Calidad Educativa. Se excluyeron ciertas instituciones educativas, es decir, no todos los estudiantes fueron evaluados. Hay cierta exclusión. Se excluyeron, en este caso, a las instituciones educativas E y B de fortalecimiento, es decir, a ellos no se les evaluó. Como otro punto también, las instituciones educativas que tuvieron 5 estudiantes o menos fueron excluidas también de esta evaluación nacional de logros de aprendizaje. Entonces, entendiendo primero este contexto de la evaluación, vamos a dar base a los resultados. Bien, la cobertura en Ancash, si bien es cierto, se programó 597 instituciones educativas. Aquí vemos que la cobertura fue del 100%, de acuerdo a lo programado, pero en el caso de estudiantes no se logró el 100%. Es decir, aparte de que hubieron estudiantes que no fueron evaluados debido a este criterio, también hubieron estudiantes que no fueron evaluados según lo programado. Bien, entendamos esto primero para conocer los datos que vienen a continuación. Aquí
vamos a presentar los resultados en niveles de logro, ¿de acuerdo? Bien, en el área de matemáticas del cuarto grado de primaria, de acuerdo a niveles de logro, tenemos los siguientes resultados para la región, ¿de acuerdo? En el caso del 2016, 18 y 2024 fue evaluación censal, mientras que en el 2019, 22 y 23 fue muestral, pero son datos representativos para la región. Aquí tenemos también los puntajes en medida promedio que alcanzó la región en matemáticas. Lo que podemos ver aquí es que entre el 2016 y el 2019 hubo un crecimiento, ¿verdad? Del 21% a un 25% y un 31%. Y aquí podemos ver que hay una tendencia al crecimiento. Y en el caso de los estudiantes que están en el grupo inicio o previo al inicio, que podríamos llamar la brecha educativa, hubo una reducción. Es decir, estábamos en camino de mejora. Pero entre el 2019 y 2022, los resultados cayeron. Aquí hay un corte, ¿verdad? Del 31% pasamos a un 21%. ¿Qué sucedió en esa época, en esos años? La pandemia. Entonces, aquí la pandemia, vemos los efectos inmediatos. Igual, lo que sucedió en el grupo en inicio y previo al inicio fue que aumentó. Hubieron más estudiantes que no lograban los aprendizajes requeridos para su grado o para su ciclo. Y hubieron estudiantes que ni siquiera lograban estar en un nivel básico o inicio. Pero ¿qué sucede a partir del 2022, 2023 y 2024? Hay una recuperación. Y también vemos que la brecha, si bien es cierto, aquí empieza a crecer, pero vuelve a disminuir. Es decir, volvemos a la tendencia anterior de que el grupo satisfactorio empieza a crecer y el grupo de la brecha educativa a disminuir. Pero vemos que son resultados, digamos, significativos, o sea, ¿está creciendo rápidamente? No, lo que podemos ver aquí, o los comentarios que tenemos son que hay un corte en el 2019 y 22, y el porcentaje de estudiantes, vemos el techo, aquí lo máximo que hemos alcanzado es un 31%, y sobre eso no podemos romper, es casi como un techo, ¿no? Pero ¿por qué no podemos seguir subiendo? ¿Qué es lo que nos está deteniendo? Esa es una pregunta que vamos a poder ir respondiendo poco a poco a lo largo de este espacio de trabajo. ¿Podemos avanzar, por favor? Aquí podemos ver un análisis en crecimiento o reducción, en este caso del grupo satisfactorio. Bien, en el periodo 2016 y 18 tuvimos un crecimiento de 3.39, en el periodo 2018 a 19 seguíamos creciendo un 5.82%, pero entre el 2019 y 2022, que son efectos de la pandemia, vemos que el grupo satisfactorio se redujo. Para el 2022 y 2023 volvimos a caer incluso, pero hay una recuperación entre el 2023 y 2024. Es decir, que si nosotros analizaríamos entre el 2016 y el 2024, a pesar de que tuvimos el fenómeno de la pandemia, hemos crecido un 0.49% anual. ¿De acuerdo? Es ni siquiera el 1%. Y si tomamos en cuenta el promedio solamente de estos 3 últimos años, del 2022, 23 y 24, si tomamos el crecimiento de esos 3 años, que es el 1.5% anual, nos tomaría 50 años para poder alcanzar el 100% de satisfactorios. Si creciéramos a ese ritmo, 50 años para poder lograr que todos los estudiantes se encuentren en un nivel satisfactorio. Si es que no hay otra pandemia, ¿no? Porque volvemos a recaer. Ahora, eso es con respecto al nivel satisfactorio. Pero ¿qué pasa con la brecha educativa? Veamos que antes de la pandemia la brecha iba disminuyendo, pero posterior a la pandemia la brecha creció.
hubieron más estudiantes en inicio y previo al inicio. Luego nos fuimos recuperando. Y si tomamos nuevamente esta experiencia, solamente de los 3 últimos años, nos tomaría aproximadamente 13 años para terminar con la brecha educativa. Solamente con la brecha educativa, inicio y previo al inicio. Entonces, 13 años. Igual, si es que no hay otra pandemia. Pero esto teniendo en cuenta de que si el crecimiento o reducción es constante, ¿de acuerdo? Que ese es un caso teórico e ideal. Nada en este mundo es constante y aparte para que sea constante necesita de ciertos recursos y energía continua. Esto es con respecto a matemáticas en 4º grado de primaria. En cuanto a lectura, desde el 2016 al 2024, ¿cómo se ha ido desarrollando la región? Vemos que desde el 2016 al 19, un ligero crecimiento de un 4%. Es muy pequeño. Y la caída del 3% entre el 2019 y 2022. Pareciera que no hubiese afectado mucho la pandemia. ¿Por qué? Porque nuevamente es una tendencia casi lineal. No hay muchos efectos en el caso de la lectura en el 4º grado de primaria. Y nuevamente es un techo del 30% que no podemos sobrepasarlo. ¿Pero por qué? ¿Qué está sucediendo, no? Es nuevamente el interrogante. Existe una tendencia de reducción del nivel previo al inicio. Vemos aquí el previo al inicio es la zona gris que se fue reduciendo entre el 2016 y 2019, pero que debido a la pandemia aún se mantiene y para el 2024 vemos que el grupo es mucho más pequeño. Entonces, nuevamente es una tendencia a mejorar, pero que no es muy rápida o muy grande. Aparte de eso, como les decía, el techo, no sobrepasamos ese techo. O sea, de repente por más energía o recursos que coloquemos, o que el sector educativo esté trabajando, no logra sobrepasar. ¿Qué sucede? De repente ahí vamos a ver qué otros factores interfieren con el desarrollo de aprendizajes. ¿Podemos avanzar, por favor? Un análisis nuevamente, pero respecto a lectura. Para el 2016 y 2019 tuvimos crecimiento, muy pequeño, pero tuvimos crecimiento. La pandemia afectó nuevamente y posterior a la pandemia también tenemos una subida y luego una reducción del porcentaje satisfactorio de estudiantes que logran competencias. En el caso de la reducción de la brecha educativa, nuevamente, aquí aumentó, ¿no? Aquí disminuyó, estamos reduciendo la brecha, pero posterior a la pandemia el porcentaje aumentó, es decir, hubieron más estudiantes en el inicio o previo al inicio. Pero para el 2023 y 2024 la brecha educativa disminuyó. Es lo que vimos hace un momento, el grupo previo al inicio está disminuyendo, porque hay más esfuerzos, más trabajos en esta área, ¿no?, de lectura. Ahora, si tomamos en cuenta nuevamente los 3 últimos años, ¿no?, 2022, 23 y 24, fue un crecimiento de 0.95 anual. Nos tomaría 76 años para poder llevar a todos los estudiantes del 4º grado a un nivel satisfactorio. ¿Saben que la esperanza de vida en el Perú para el 2025 es de 77 años? Es decir, nos tomaría casi una vida para poder alcanzar que todos los estudiantes logren un porcentaje satisfactorio. Toda una vida de un peruano en el 2025. Pero en el caso de la brecha educativa, la reducción es del 1.13 anual, solamente tomando en cuenta estos 3 años. Nos tomaría 13 años reducir la brecha educativa. Es decir, es muy parecido a en matemáticas, ¿no? Entonces, creo que es más realista esta idea de poder reducir primero la brecha educativa y luego ver esfuerzos para poder llevarlos del proceso a un nivel satisfactorio. Entonces, aquí hay datos que sí nos dan que hablar, sí nos dan para reflexionar qué está sucediendo solamente en 4º grado de primaria, porque en secundaria incluso la brecha educativa se incrementa. Ahora, hemos visto niveles de logro.
Ahora vamos a ver la medida promedio, es decir, el puntaje alcanzado por la región. En el caso de matemáticas, vemos que entre el 2016 y 2019 el puntaje iba en crecimiento. Es decir, este es el puntaje que el estudiante alcanzaba como dato para la región. Luego, entre el 2019 y 22, hubo una reducción de 38 puntos en el promedio para matemáticas, esa caída. Para el 2023 cayó nuevamente 3 puntos, pero hay una recuperación de 23 puntos para el 2024. En el caso de lectura, la variación es la siguiente, ¿no? Un crecimiento entre el 2019 y 2022, hay una caída de 10 puntos, entre el 2022 y 2023 se mantiene constante, y para el 2024 nuevamente hay una tendencia a crecimiento. Pero fíjense que el puntaje, tanto en matemáticas como en lectura, se mantiene en un nivel en proceso. Es decir, que la región como tal, para el cuarto grado de primaria, se encontraría en un nivel en proceso. Estudiantes que logran parcialmente las competencias para su ciclo, para su grado. Aquí tenemos los datos. Ahora, también podemos ver los resultados a nivel provincial, justamente lo que mencionaba nuestro director. Aquí tenemos los datos para matemática de las 20 provincias, pero si se fijan bien, solamente tenemos los datos de los años 2016, 18 y 24. ¿Por qué? Porque en esos años la evaluación fue censal, es decir, tenemos resultados para mostrar solamente en esos años que sea representativo para la provincia y para el distrito. Bien, así simplemente a simple vista lo que podemos ver es que hay un gran porcentaje en gris, que significa que hay estudiantes previo al inicio, un gran porcentaje también en rojo, estudiantes que están en inicio, que no logran alcanzar ni siquiera parcialmente los aprendizajes. Aquí tenemos toda la información y la información también está en un dashboard en línea que ustedes pueden consultar también para que vayan viendo, pero también hay que tener en cuenta que aquí no se encuentran los resultados de los estudiantes de escuelas E y B fortalecimiento. Entonces no los estamos viendo. No sabemos si esos resultados están en un nivel satisfactorio, en proceso, en inicio o previo al inicio. Entonces ahí creo que es un análisis de saber a qué UGEL pertenezco, cuántas escuelas E y B tengo y el porcentaje de escuelas que no fueron evaluadas. Aquí tengo un dato. Según el SCALE, el padrón de instituciones educativas actualizada hasta el 18 de julio de este año, son 2.250 instituciones en primaria, de los cuales, según el Registro Nacional de Instituciones Educativas, E y B, 702 instituciones educativas son E y B fortalecimiento. Es decir, que el 31% de escuelas primarias en Ancash son E y B fortalecimiento y por lo tanto no han sido evaluadas. Es decir, que tenemos resultados, pero que no aparecen resultados del 31% de escuelas E y B. Y eso solamente es un factor excluyente del ENLA, porque también hay otro factor excluyente que son escuelas que tienen menos de 5 estudiantes. Entonces siempre hay que tener en cuenta esos datos para poder dar una lectura a los resultados que nos presentan. ¿De acuerdo? Eso es lo que vemos. Y también lo que podemos ver es que ¿cuál es nuestro techo? No sobrepasamos más del 40%. Aquí solamente llevamos, por ejemplo, el RECUAI al 36%, pero todos estamos por debajo. Ese es nuestro techo. Hasta ahí, con los recursos, con las acciones actuales, es hasta donde podemos llegar. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder seguir creciendo? Creo que es una estrategia que poco a poco vamos a ir construyendo y este es un espacio para poder ver. Esto es en caso también de lectura. En el caso de lectura es muy similar a lo que sucede en matemáticas. Tenemos en inicio un porcentaje mayoritarios en las provincias. Aquí, por ejemplo,
más del 50%, el 61% de estudiantes en el 2016 se encontraban en nivel previo al inicio. ¿Qué acciones ejecutaron en la provincia para poder revertir, ¿no?, del 61 a un 10%? También es conocer qué es lo que estoy haciendo bien, ¿no?, las buenas prácticas. Igual vemos también en otras provincias, y estos son resultados que ustedes pueden también observarlos. La fuente de donde se han sacado los resultados son las bases de datos de la UMC, que están colgadas en la página web de la UMC, y también el visor que se ha elaborado a partir de esos datos. Se los vamos a compartir con ustedes para que puedan ingresar a observar los resultados. Pero tengan en cuenta siempre de que hay un 31% de escuelas que no están los resultados. ¿De acuerdo? ¿Podemos seguir avanzando? Bien. Estamos viendo resultados en niveles de logro, en puntaje, promedio obtenido, pero ¿para qué nos sirven esos resultados? ¿Qué podemos hacer con los resultados? Esos resultados, o esta evaluación, es como un termómetro. Nos va a indicar un nivel de temperatura, por ejemplo, ¿no? Si tenemos fiebre, si no tiene fiebre, o si tiene hipotermia de repente, ¿no?, ¿qué está pasando? Pero nos da un indicador de cuál es la causa raíz. La evaluación ENGLA de logros de aprendizaje nos brinda la causa raíz, nos da esa información. No, nos da un síntoma, nos indica que algo está fallando, que algo no se está haciendo bien o que debería mejorar. ¿De acuerdo? Y las evaluaciones de este tipo son así, son como termómetros. Yo puedo evaluar con otro tipo de evaluación similar, pero es como tomar la temperatura con un termómetro digital, con un termómetro de mercurio o con un termómetro análogo de repente. Nos va a brindar siempre el síntoma, no nos va a indicar cuál es la causa raíz. Y nos puede dar de repente distinto valor numérico, pero son porque son distintas escalas de temperatura. Es muy similar a eso. ¿Qué es lo que necesitamos para saber la causa real? Si es una infección por bacterias, por virus o por hongos. ¿Qué necesitamos? Poder investigar más. Pero en educación, ¿es tan fácil decir cuál es la causa raíz? No. La causa es más compleja porque puede ser un conjunto de todo, ¿no? Eso es lo que puede suceder. Y eso es lo que necesitamos hacer, investigar más, buscar más información, qué factores influyen para obtener estos síntomas. Una vez que identificamos todos esos factores, vamos a poder brindar un tratamiento efectivo. ¿Por qué? Porque en el caso de educación es algo más complejo. No significa hago una acción y al siguiente año voy a obtener resultados de logro de aprendizaje al 100%. No es así. De repente es un tratamiento mucho más extenso que necesita de actores diversos. No solamente de quien trabaja el sector educativo directamente. Vamos a darnos cuenta de que hay sectores que también tienen influencia en los logros de aprendizaje de los estudiantes. Bien, les dejo con esta reflexión, más que nada de lo que hemos visto, nos da una idea de que algo puede mejorarse, pero no nos dice todavía qué es lo que debe mejorarse. Necesitamos seguir investigando y, como una vez escuché, el dato mata relato. Aquí están los datos están colgados ya en la página del UMC. Si puedes pasar por favor la última PPT. Aquí está la fuente. La fuente son las bases de datos de resultados del cuarto grado del periodo 2016 al 2024 de la página del UMC. Ahí están los enlaces y está el enlace del visor de resultados para que ustedes puedan ingresar y ver cómo está su provincia, cómo está el distrito, y quizás nos da una visión de lo que se puede hacer. ¿Sí? Muchas gracias. Y muchas gracias también a nuestro amigo, bueno, más claro no entra el gallo, como se dice, ¿no? Creo que las cifras son reales y el dato mata al, ¿cómo era? Al relato, ¿no? Pero también hay otra situación que en ese momento podemos plasmarlo. Sabemos la realidad, sabemos el diagnóstico, sabemos los problemas, pero también dentro de la misma población, dentro de la misma circunscripción geográfica, también conocemos las potencialidades, las fortalezas que tenemos y las soluciones que se pueden dar precisamente a este problema o al diagnóstico que se pueda realizar.
Bueno, seguimos trabajando esta tarde, vamos a seguir entonces con las exposiciones. En esta oportunidad corresponde ya a otro expositor para darnos también algunos importantes datos sobre este tema, y vamos a presentar a Héctor José Salazar Córdoba, doctor en Administración de la Educación de la Universidad Privada César Vallejo, licenciado en Educación Matemática e Informática de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, segunda especialidad en entornos virtuales para el aprendizaje de la Universidad César Vallejo. Vamos a invitar, por favor, adelante por favor, doctor. Se va a entregar el tema monitoreo y acompañamiento en contexto de la Evaluación Nacional Logros de Aprendizaje. Bienvenido, muy buenas tardes. Cordial saludo, estimado director, personas, autoridades que me están acompañando el día de hoy, directores de UGEL, representantes o funcionarios de los diferentes sectores. En realidad es un honor para mí poder dirigir esta exposición, que sé que va a ser de mucha valía, porque acá voy a presentar qué está haciendo la Dirección Regional de Educación de Ancash con respecto a los temas educativos basados en la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes. El tema en realidad, el que voy a presentar, es el monitoreo integral por los aprendizajes, denominado MIA 5C, y la asistencia técnica especializada a docentes en didáctica, denominada ATED, en el contexto de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes. Pasa, por favor. Ustedes se han dado cuenta que el primer expositor ya ha hecho vamos a decir, una prognosis o de una probabilidad de lo que puede pasar si nosotros, vamos a decir, no nos involucramos en el tema. Hace algún tiempo, cuando estalló el problema, un conflicto en Europa, uno de los políticos decía lo siguiente, ¿no? Si no estás sentado en la mesa, puedes ser parte del menú. Es cierto. ¿Qué significa? Si nosotros no estamos presentes donde se debate, donde se ve los problemas, al final solamente vamos a obedecer a lo que se logren esos acuerdos, y él va a obedecer nomás porque no está en la mesa. O sea, es importante estar acá empoderándonos del tema. Bien, la DRE Ancash ha implementado el monitoreo integral por los aprendizajes denominado 5C, y a continuación les voy a presentar los avances. Adelante, por favor, pasa. Fíjense, el propósito del MIA es fortalecer la competencia pedagógica de los docentes mediante una forma de acompañamiento basado en la investigación-acción. ¿Para qué? En síntesis, para identificar necesidades formativas de los docentes a ser atendidas con prioridad en la asistencia técnica especializada docente denominado AT. Esta estrategia es importante porque brinda a los docentes la oportunidad de reflexionar sobre sus propias prácticas, identificar fortalezas y áreas de mejora. Se adapta a las necesidades específicas de cada docente. No es un modelo rígido, sino que se basa en el diagnóstico. Pasa, por favor. Fíjense en qué consiste este monitoreo denominado MIA 5C. Tiene 6 pasos fundamentales. El paso 1, el pretest, que es la aplicación de una encuesta al profesor a ser acompañado, que recoge una percepción de su competencia docente de forma autocrítica. El paso 2 es el diagnóstico, observación de la sesión de aprendizaje del docente, y después el acompañamiento usando el diálogo crítico reflexivo. El paso 3, un plan de acción
con la co-creación de una sesión de aprendizaje. El paso 4 es una sesión colaborativa con el docente que hace una inmersión en el aula en el contexto real. El paso 5 es el análisis comparativo. El docente acompañado y acompañante analizan su actuación en comparación con las sesiones realizadas. Y el paso 6, el post-test. Se aplica una encuesta de salida para encaminar la reflexión docente. En otras palabras, nosotros como especialistas hacemos un diagnóstico basado en la observación, un plan de acción basado en la co-creación y la inmersión en el aula. Es un apoyo que tiene el docente cuando está haciendo sus sesiones de aprendizaje. Pásenme, por favor. Y acá vamos a presentar las instituciones acompañadas. 60 instituciones acompañadas con acciones de nuestra meta, y el indicador, que es la medida en este caso el porcentaje, es el porcentaje de instituciones acompañadas por la acción estratégica del monitoreo integral por los aprendizajes, logrado el 90%. Pasa, por favor. Los directores acompañados, teniendo una meta de 48 directores, y el indicador del porcentaje de directores acompañados en el marco de la MIA 5C se ha logrado el 84%, porque los directores realmente acompañados de 48 han sido 41. Pasa, por favor. Los docentes acompañados y fortalecidos, también de 220 docentes acompañados con la estrategia MIA 5C, el indicador del porcentaje de docentes ha logrado el 84%. Pero acá nos hacemos una pregunta. Fíjense, solamente es muestral esto, porque acá en ANCAS tenemos 18.623 instituciones que hacen el 100% y nosotros hemos acompañado 184, que representa más o menos el 1% que está en el rango de poblaciones, vamos a decir, numerosas, que es de 1 a 10%. En este caso estamos en el mínimo, pero solamente es una muestra que a nosotros nos va a permitir observar, diagnosticar qué necesidades formativas tiene el maestro. Pase, por favor. Bueno, los docentes que se involucran, los docentes involucran a los estudiantes en el aprendizaje. Nosotros tenemos, en esta experiencia, nosotros hemos logrado el 60%. Pasa, por favor. Los docentes promueven el pensamiento crítico y la creatividad. Se ha logrado el 27%. Pasa, por favor. Los docentes evalúan y retroalimentan al estudiante adecuadamente. También es un logro del 39%. Es decir, en el nivel 3, en la rúbrica 3. Pasa, por favor. Docentes que atienden la diversidad de los estudiantes en el aula. El número de docentes en el nivel 3 logrado el 32%. Pasa, por favor. Y acá viene lo interesante. ¿Realmente los docentes están mejorando su competencia pedagógica con este monitoreo integral por los aprendizajes? Fíjense, en esta muestra que hemos tenido de 184 docentes acompañados en esta primera ronda, docentes que mejoran su desempeño, sí, el 59%. Docentes que mantienen su desempeño, el 25.5%. Y docentes que tienen dificultad en su desempeño, el 15.5%. Al parecer, esta muestra que nosotros hemos hecho en el monitoreo integral por los aprendizajes, parece que no nos diera unos resultados que de repente fueran los ideales, pero sí nos muestran las debilidades. Fíjense, la debilidad más resaltante, aunque no lo creamos nosotros, docentes que tienen dificultad en su desempeño, o sea, docentes que no quieren cambiar, docentes que
solamente desarrollan contenidos y no desarrollan competencias. ¿Y qué hacer? Es un trabajo fuerte. Hace poco yo estaba dictando una clase del recuerdo en una institución educativa y los muchachos de antes me decían cómo han cambiado las cosas. Ellos que han sido testigos y que han estudiado con la metodología anterior, es cierto. Y ellos decían, ahora sí sabemos que nuestros hijos tienen mejor enseñanza. ¿Pero por qué lo dicen? Porque ahora la enseñanza es con el desarrollo de competencias, el enfoque por competencias. Antes, inclusive nosotros vemos hasta en los TikTok, ¿no? Ahí dicen, ¿no? Antes sí cómo nos enseñaban, antes sí cómo nos corregían. Eso significa que no queremos cambiar. Muchos docentes también piensan igual. Y fíjense, y es un gran porcentaje. Ahí también dice, ¿no? Docentes que mantienen su desempeño, el 25.5%, o sea, es fuerte. Y ahora la tarea de nosotros es cómo cambiar, vamos a decir, de mentalidad al docente. Hay docentes que te dicen, no, miren, ¿sabe qué? Yo tengo 32 años enseñando y a mí no me vas a enseñar. Yo tengo mi propia metodología. Imagínense, ¿no? Parece que fueran ministros de educación de repente y están hablando como si tuvieran la autoridad para decidir la educación de un grupo de estudiantes. Pasa, por favor. Entonces nosotros hemos encontrado las necesidades formativas identificadas, estrategias que promuevan un pensamiento crítico y la creatividad, estrategias para aplicar retroalimentación reflexiva, planificación curricular por competencias y comprensión de la competencia, estrategias de acompañamiento lector, saberes disciplinares de las áreas curriculares. Saberes disciplinares, una de las cosas más importantes. Alguna vez fui a una institución en una zona rural y le pregunté al docente y le dije, ¿no? ¿Usted está aplicando el desarrollo de competencias? Y él me dijo, a ver, explíqueme sobre eso. Entonces yo le expliqué sobre las competencias, sobre las capacidades, los desempeños, los estándares. Le empecé a explicar, pero ¿por qué? A chicos de 5º año de secundaria, en matemática les estaba enseñando ecuaciones de primer grado. Y ellos deberían estar en sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces cuando le dije, ¿y por qué usted no hace con un trabajo, con una realidad? De repente usted puede emplear algunas experiencias que tienen acá los jóvenes. Y él me decía, fíjense, y eso se me quedó grabado, me decían, es que ellos no entienden. Y es una gran falacia, pues. El que no entiende de repente será el docente que no quiere desarrollar competencias. Pero fíjense, y cómo eran sus palabras, ¿no? Y eso es una forma de discriminar. Como algunas veces decimos, ¿no? La inteligencia es un patrimonio de la humanidad. Entonces no tenemos por qué menospreciar a nadie. Pasa, por favor. También tenemos otra estrategia, fíjense, lo estoy haciendo rápido, me van a disculpar, lo estoy haciendo, fíjense, tenemos otra estrategia llamada AT, asistencia técnica especializada a docentes en didáctica. Pero ¿de dónde viene? ¿Cómo, qué necesidades formativas tiene? Eso ha venido del MIA, del anterior, del monitoreo integral por los aprendizajes. De ahí viene el AT, perdón, da inicio a esta asistencia técnica denominada asistencia técnica especializada a docentes en didáctica denominada AT. Pasa, por favor. Fíjense, esta asistencia técnica va a fortalecer las competencias pedagógicas de los especialistas en educación de la SUGEL, docentes Fortaleza, directores y docentes de las instituciones educativas de la región, mediante la asistencia técnica especializada en didáctica docente denominada AT, utilizando estrategias participativas y vivenciales alineadas al enfoque por competencias del currículo nacional
de la educación básica para mejorar la práctica docente, para mejorar la práctica pedagógica de los docentes y los aprendizajes de los estudiantes. Pasa, por favor. Fíjense, eso es nuestra realidad en nuestro Perú. Si nosotros vemos allá a la izquierda, es la Evaluación Nacional de los Logros de Aprendizaje. En la parte central vemos el monitoreo de las prácticas escolares y en la parte inferior vemos la asistencia técnica articulada. ¿Cómo funciona esto? Si nosotros observamos, fíjense, hace un instante hablaba de los colores, ¿no? El anterior expositor. Fíjense dónde estamos. O sea, esto es nuestra realidad nacional en cuanto al aprendizaje constructivo. Fíjense, 21.6% que está en inicio. Y el resto, el 78.3%, está en proceso. Y por ejemplo, si queremos ver el nivel efectivo o altamente efectivo, no se ve porque tiene cifras menores que 1. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que estamos en emergencia en realidad. Por eso estamos reunidos acá. Pero, ¿cuál es el trabajo de la DRE? Hace un instante yo hablé del monitoreo integral por los aprendizajes 5C. De ahí y del ENLA y del monitoreo de las prácticas escolares, se pone atención a las necesidades formativas identificadas con este ATEC, con lo que ahora lo van a ver. Pasa, por favor. Fíjense, esta asistencia técnica especializada en didáctica docente tiene talleres virtuales, tiene talleres demostrativos, seguimiento y retroalimentación. Pasa, por favor. Y ahí viene lo más significativo. Fíjense, nosotros como DRE, en esta primera asistencia técnica, en este año, el 20-21 de enero, se ha tenido talleres virtuales en los temas de diversidad textual y acompañamiento lector. El 22 y 23 de enero se ha tenido nuevamente un taller virtual de desarrollo de competencias, evaluación formativa, diseño de situaciones significativas. Se ha capacitado del 12 al 21 de febrero en Huari a 263 especialistas. Y ellos han hecho, han capacitado también a 6.278 docentes. O sea, esta asistencia técnica, como decimos en BGP, tiene alma propia porque quiere abarcar a la gran cantidad de profesores que tienen ANCAS. Pasa, por favor. Hace un instante les hablé cuántos docentes tiene ANCAS, ¿no? Está en la parte inferior. 18.623, hace el 100% de docentes en ANCAS. Pero con esta estrategia que hemos hecho, fíjense, a pesar que hemos acompañado ya con los docentes fortaleza, los especialistas, ha llegado a 6.278 docentes que hacen 33%. Díganme, ¿en qué lugar está, vamos a decir coloquialmente, si tenemos una cancha, en la pelota? ¿En la DRE o en las UGELs? En las UGELs, ¿sí? Entonces, pero eso no significa que nosotros no tengamos esa responsabilidad compartida. Si nosotros hemos capacitado, por ejemplo, en esta vez, a 227 especialistas, ahora la gran pregunta es, ¿a cuántos van a capacitar ellos? Y normalmente, ahí hay una, vamos a decir, hay una debilidad cuando focaliza. En realidad, todos los docentes deben ser capacitados. Y eso es un reto. Claro, que nosotros vamos a ver que hay varios factores que
que no permiten de repente capacitar a todos, ¿no? Por ejemplo, cuando capacitas a un docente, no lo vas a tener de hambre, pues, durante el taller, por lo menos hay que darle algo, ¿no? Y se necesita inversión. Y a veces eso no entendemos nosotros, pero sé que todos nosotros estamos reunidos en favor de la educación y tenemos que tomar conciencia. Pasa, por favor. Bueno, esto es un cuadro donde se presenta a qué cantidad de docentes y especialistas han sido atendidos. Al principio de esta exposición iba a contarles algo. No sé si tengo tiempo todavía para contar o ahí nomás queda. Ahí nomás, ¿sí? ¿Sí? Ya, bien. Hace 3 días, a raíz de una exposición que tuve también, y decía, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay problemas? Cuando hay problemas se puede llegar a un conflicto. Y